Javier, y nosotros seguimos en Aragón en Abierto y continuamos hablando de la boda que tanta expectación ha causado. Y es que Aragón en Abierto ha compartido esta mañana de boda real con 5 mujeres que se han juntado para no perderse ningún detalle. Y como van a comprobar, hay gustos para todos. Que vamos a celebrar la boda del año con un cafecito y a cotillear todo lo que pues podamos. esta es la primera, porque dentro de nada hay otra. También la de Mónaco, ¿no? Gilma, ya está el café preparado para disfrutar de la boda del año, ¿eh? Ya está el café preparado y aquí nos lo vamos a pasar hoy en lo que más nos gusta, cotillear y mirar vestiditos. Maripaz, ¿qué le parece la boda de Guillermo y Kate o Catherine? Lo veo una pasada de gasto según están las naciones, pero aún así disfruto viendo pues todos los invitados, a ver cuál nos llama más la atención. Menuda fiesta habéis montado aquí las amigas, ¿eh? Claro, joder. Es que así los comentarios son más bonitos entre todas, pues lo que no dice una lo dice la otra. Bueno, pues esta señora, fíjate, es una reina de toda la vida y tiene muchos años ya, pero mira qué elegante va y qué sencillita y qué guapa. Se ha tapado lo que se tiene que tapar. Yo a Victoria, bueno, él es muy guapetón y ella también, pero ya la veo, pues no lo sé, un poco estirada y muy seria. Tendría que ser un poco más amable, un poco más simpática. Maripaz, coméntame qué le parece a usted Beckham. Me parece un tipazo y que se le puede hacer un favor y darle las gracias. Kate, Catherine, Catalina, ¿qué os parece? Pues yo creo que tendrá que aprender mucho, pero tampoco hace falta que en estos tiempos esté tan estirada como está la reina. Yo creo que tienen que abrirse un poco y la chica lo puede hacer. No, yo es que creo que en las bodas de por la mañana las pamelas no existen. Pero esos sombreritos que sacan son lo más adecuado, sean más bonitos o sean menos, pero es lo más adecuado. Y esos floripondios que se colocan algunas, tampoco. A lo que sí sé, ¿de dónde va a llevar la novia la liga? ¿De dónde? De una señora que las hace manuales a mano, claro, y tienen una lencería, una maravilla, de Vitoria o San Sebastián. Bueno, mirad, Elton John y su novio. Monísimos los dos. ¿Os gusta? Son monísimos los dos. Chicas, ya baja el novio. Mira, ¿Qué os parece? ¡Qué guapo! Un aplauso al novio, venga. Y el hermano. Ah, y el hermano. Este ya menos. A los 40 calvo. Qué guapo está. Menos mal que le he dado las orejas de su padre. Ahí tenemos a Alberto Mónaco. ¿Os gusta o no? No, a mí no me gusta. Y la novia tampoco. Me da la sensación... No. Ay, no, la novia... Pues se casa en junio o en julio, creo. Pues a mí me da la sensación que hay que hacerle todo. Pues mira, es blandengo. El padre del novio. La Camila está muy fina, muy elegante. Pero de cadera para arriba, de cadera para abajo no me gusta ese vestido. ¿Os gusta Camila o no? No, Camila no, pero la visten bien. ¿La visten bien? Sí. La abuela. Oye, amarillo. ¡qué atrevida! De amarillo. El modelo es lo clásico que ella lleva siempre. Clásico, sí. Siempre lleva ese estilo Es el modelo de inglés. ropa, siempre lo lleva así. Bueno, ¿qué os parece el traje que se les queda? Espérate que lo veamos entero. Muy Me parece bonito. muy corte bonito, precioso. muy sencillo, muy Qué bonito. bonito es. Precioso. ¿Pero es un traje así o más clásico? No, yo lo esperaba muy sencillo. Bueno, es Sí, clásico. sí, sí. Muy guapo Es está, ¿eh? clásico total. Sí. Oh. ¡Qué bonito! Un aplauso. Precioso. ¡Qué bonito! Ay, mira qué mirada. ¿Hacen buena pareja o no? Qué mirada de precioso. amor. Sí, Es la más pareja guapa de ella ellos, que él. Chicas, nos hemos quedado sin el desfile de nuestra familia real. Además, de verdad, No hemos visto apenas lo trajes. bien que lo vimos ayer y lo guapas que iban, porque de verdad llevaban unos vestidos muy acertados, y hoy solo hemos visto décimas de segundo. Y sentados. Por los novios, por las monarquías y porque sigan tan Y felices. porque sean felices, Y porque ¿no? reinen Venga, Brady. todos muy bien. Yo más que... ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva! Y en esta retransmisión todos hemos estado muy pendientes de los tocados. Hay para todos los gustos. Los más llevados son los tocados a un lado. Buenas tardes, Martina. Precisamente del estilo al que tú llevas, pero ¿cómo se llaman? Pues se llama plato ladeado. Mira este qué bonito, en rafia roja con un adorno de plumas. Nos lo ha colocado Ana, nuestra experta en tocados, y también llevas uno similar, un poco más grande, en tonos morados. Bastante más grande. Bueno, en tu caso estos platos se pueden adornar de muchas maneras. Llevas el adorno fuera, el mío va adentro.
variaciones sobre este tipo de platos, todas las que quieras. Además muy cómodo, ¿verdad? Yo cuando me lo he probado pensaba que eran mucho más incómodos. Son mucho más cómodos de lo que la gente piensa, porque son piezas que no pesan y desde luego en general estilizan bastante porque tienen cortes diagonales y la gente se suele ver guapa con ellos. Nos has preparado aquí una muestra de estos platos ladeados que ha sido un poco el tocado estrella, ¿no? de la boda. Ha sido el de la boda y va a ser, ya lleva un año muy en boga y va a seguir estándolo. El diseñador original de estas pamelas es un inglés que se llama Philip Tracy, que todo lo que hace lo convierte en moda. Casi todos los que hemos visto de este estilo en la boda de esta mañana eran en rafia, pero bueno, se pueden realizar en diferentes materiales, como por ejemplo pues ves es en tul, que es un material muchísimo más ligero, no pesa nada, se va a ir moviendo con nosotros. Se pueden hacer más o menos redondeados, por ejemplo, en este caso tiene forma de lágrima, volvemos a lo mismo, el adorno es interior, con lo cual también muy bonito, con plumas negras. Para que te dé más movimiento, porque son piezas que estilizan mucho, pero son muy estáticas. Los hay pues más con formas mucho más simétricas, te va a marcar mucho más la forma de la cabeza, se pueden hacer en diferentes tamaños, este morado es muchísimo más grande, volvemos a lo mismo, estamos marcando la cabeza y el ala sube para que sea una pieza llevable, porque si fuera totalmente plano no nos podríamos ni mover. Ese otro, uno en tono azul con la flor en blanco. Este ya es el más próximo de todos ellos a una pamela, porque ves, ya te está marcando muchísimo más la forma de lo que es la cabeza. De hecho, si te fijas bien en la pamela de Camila, es muy esta base, pero con el ala mucho más exagerada y más levantada. Martina. Tenemos aquí uno en un tono un poco más claro. Lidia, dime. Y ese estilo de tocados han sido los más llevados, pero a mí me ha sorprendido que había muchas invitadas con tocados, no sé cómo se llaman exactamente, tipo casquetes, y los llevaban puestos muy frontal, casi en la frente. Sí, es el que llevaba Victoria Beckham, enseguida lo veremos, pero antes queremos comentar el de la princesa Leticia, ¿no? Porque al ser españoles estábamos muy pendientes de ella y llevaba algo similar a esto, ¿no? Vamos a ver, era la primera vez que en público veíamos a Leticia con la cabeza vestida. El sombrero que ella lleva es de Pablo y Mayaya, son unos diseñadores españoles, de los más consagrados, desfilan en Cibeles y sus creaciones son muy bonitas. A mí personalmente el sombrero de Leticia me parece muy bonito, pero no me parece el sombrero adecuado para ella. La está avejentando mucho y todo el mundo esperaba, es una persona que se podía haber permitido sorprender un poco más. Daba casi la sensación de que no le apetecía ponerse nada en la cabeza y había dicho casi algo pequeñito que no se vea mucho. El sombrero de Leticia es un sombrero que parte de una horma muy clásica de sombrero. En su caso han jugado a levantar el ala por delante. Esta sería una pieza relativamente similar, en la cual en vez de levantar el ala por delante la hemos levantado lateralmente. Personalmente pues creo que no ha sido la mejor elección, pero bueno. Y ahora sí vamos a enseñar el que tú decías que era como una forma que habían colocado muchísimo más frontal. Llevaba este tipo de tocado Victoria Beckham y parte de esta base. Bueno, en el caso de Victoria Beckham es algo más circular, esta tiene más forma de lágrima. Esto es una horma muy básica, muy clásica de sombrerería, es un pillbox, sobre el cual se pueden hacer cosas muy distintas. Se puede hacer desde un tocado como el que ha llevado Victoria Beckham. Vamos a ver, esta horma estamos mucho más acostumbrados a verla montada para llevar en el lateral o en los años 50 en la parte de atrás, normalmente con velo. Es un poco, para que nos entendamos, el casquete de una azafata. El gran acierto de Victoria Beckham ha sido colocarlo en una forma distinta, centrado en medio de la cabeza, que le favorecía mucho porque al estar embarazada tiene la cara mucho más hinchada y el volumen aquí le estaba alargando mucho más la cara, con lo cual ha sido un gran acierto. Como ves, Lidia, tenemos análisis pormenorizado de todas las invitadas hoy a la